Bienvenidos un día más a Futbolísimos. Hoy tenemos aquí a Enol Ordóñez. Bienvenido. Bien, muchas gracias por invitarme y nada, un placer estar aquí y colaborar un poco contigo en esto. Bueno, tu primer equipo, ¿cómo comenzaste a jugar al fútbol primero de pequeño? Es una historia graciosa porque, acompañé a mi compañero digamos, vecino y jugaba en el Sitosa de aquella y estaba entrenado por Felipe, que era hermano de Luis Enrique. Y estando allí le pegó un par de patadones, digamos, al balón mal pegados y me dijo, oye, mañana te apetece venir a jugar con nosotros con el Sitosa. Y dije, sí, ¿por qué no? Y así empecé. Al día siguiente estaba ya jugando y hasta ahora. ¿Qué recuerdas de tus primeros años jugando de pequeño? Pues la verdad que recuerdo que estaba jugando con mi grupo de amigos y era ir, divertirse. Además, jugando en el Sitosa era competir a la vez. Era una competición bastante bonita y siempre estábamos peleando con el Sporting por ganar trofeos. Entonces recuerdo una buena infancia y muchos amigos que todavía mantengo a día de hoy. ¿Siempre desde pequeño quisiste ser portero o jugaste en otra posición primero? Pues yo era lateral izquierdo y resulta ser que un día expulsaron a un portero, el portero suplente se marchó a Mallorca a vivir y como siempre me ponían en los recreos o cuando salíamos del colegio en el parque a jugar, siempre ponía de portero y me dijeron, oye, pues Enol sabe parar. Y al final, una vez me puse te tocó, ¿no? Ya no me moví más. Una vez me puse ahí y nunca más ya. Ya en categoría senior, tu primer equipo, ¿cómo recuerdas? ¿Cuál fue tu primer equipo en senior? Bueno, ya había entrenado con el Real Avilés también en su día, siendo cadete, y luego con el Lealtad en juveniles el último año. Y nada, acabé el año de juveniles en Lealtad y me llamó Julio Arniella, que es mi actual entrenador en el Colunga. Y nada, me llevó para el Navarro y allí me pasé media temporada hasta que firmé por el Oviedo ACF. Pero fueron 6 meses de aprendizaje donde la verdad, yo que siempre tengo algún problemilla con el peso, me ayudó bastante a controlar el tema de la comida, la nutrición y a prepararme físicamente, que no estaba bien preparado todavía para jugar en senior. Y nada, aprendí bastante esos 6 meses y luego seguí un poco en el ACF esa temporada, que nos resultó buena, en temas de que nos debían dinero y cosas así. ¿Y qué recuerdas de tu primera temporada? De ya, compartir vestuario con jugadores más veteranos, ¿no? ¿Qué recuerdas sobre eso? Pues teníamos un grupo muy sano, había gente muy veterana como podía ser Manito, que era nuestro capitán, Chema Suárez, luego Mejido o Pablo Busto, y eran gente que la verdad que muy buena gente, positividad siempre intentando meterte en el ambiente del grupo. Y hay compañeros que sé que se han quejado o que no quejas, pero sí que nos están haciendo la vida un poco más difícil, pero en el Navarro, desde el presidente hasta Julio Arniella y los jugadores, fue todo bastante sencillo y bastante fácil de entrar un poco en la dinámica del grupo, y me trataron genial desde el primer día. Después estuviste por el Oviedo ACF, que fue lo que me contabas, que acabaste la temporada allí, ¿no? Sí, estuvimos allí, pero era ya un poco una situación difícil, ya que llevaban como 3-4 meses sin pagar a los jugadores. Y yo fui porque me llamó el entrenador Emilio, que me había conocido en Lealtad, él es de Villaviciosa, y fui para allí y nada, fue un poco, unos meses bastante difíciles en el tema social, el tema económico y deportivo, pero al final se salvó la categoría, pero nada, se debía mucho dinero y lo que pasó, acabó volviendo a ser el Astur. Pero no fue una bonita experiencia porque jugué con jugadores que ya habían jugado a nivel de primera división, segunda división, que habían tenido, partidos como Chiqui Abad o Oliver Abad, Jorge Ordóñez, el central. Entonces, son cosas que también te llevas. Después ya fue cuando seguiste, dejaste el Astur y ya fue cuando fichaste por el Lugones, ¿verdad? Sí, luego fiché 3 años por el Lugones, que era un equipo que acaba de ascender a preferente y tenía un poder económico bastante, potente para la categoría, y se firmaron jugadores que tenían experiencia en segunda B, como Pinino, Parente o Fran Álvarez, gente así. Entonces, era un buen proyecto para ir, y allí estuve 3 años, no conseguimos el ascenso en ninguna de ellas, estuvimos siempre al borde, pero la verdad que fue una bonita experiencia también para empezar a jugar ya como, titular. Aunque luego sí es verdad que hubo rotaciones con el segundo portero y nada, muy bien. La verdad que estuve contento allí y no puedo nada malo que decir de ello. Después del Lugones fue cuando ya fichaste por el Roces.
Sí, ahí perdí un poco, digamos, no la motivación, pero sí que no tenía esa ilusión que tenía por el fútbol y nada, el Roces estaba en primera regional de aquella, lo cogió un entrenador que se llamaba Juan Carlos Cortina, que está en el Ribes y ahora, bueno, lo dejó, que era un amigo mío, y me ofreció la posibilidad de ir para allí, volver a recuperar un poco la ilusión y la verdad que montamos un equipo bastante potente porque hay gente como Prendes que ahora está en el Tuilla, estaba Dueñas que había jugado segunda vez con el Marino, Zeus, o sea, había gente con bastante experiencia en tercera y nada, fuimos para allí, montamos un grupo que era muy sano, ir a cenar, de ir a comer todos juntos, de cenar, entonces la verdad que salió muy bien ese año y ascendimos como primeros y me quedé otro año luego ya en preferente, que fue mi último año en España. ¿Qué recuerdas de la temporada del ascenso y bueno, eso, acabar logrando el ascenso, ¿no? Celebrar el ascenso. ¿Fue tu primer ascenso también? Ahora que a nivel senior sí, fue el primer ascenso. A nivel senior fue mi primer ascenso y la verdad que fue muy bonito. Ascendimos en el último partido contra el Enense, que además éramos primero y segundos. El que ganara, el empate nos valía a nosotros, pero el que ganara pasaba. Y la verdad que nos recibieron en el autobús un poco de manera hostil, tirándonos huevos y por el pueblo, pero bueno, fue bonita la experiencia también. Te sentías un poco así como profesional y hubo como 2.500 personas en el campo del Enense, que aquella era hierba, y muy bien, la verdad que una experiencia bonita, ganar 1-3, ascender y luego lo que conlleva un ascenso por la noche también, entonces la verdad que fue bonito, además con amigos, que al final, que es lo guapo también del fútbol. Luego la siguiente temporada que te quedaste, bueno, ¿cómo recuerdas esa temporada seguir en el Roces? Pues la verdad que estaba muy contento, estábamos en preferente, tuve opciones de irme a tercera división en algún equipo que al final tampoco se cerró del todo y como estaba contento en el Roces pues me quedé allí y empezó bastante bien, los 7 primeros partidos no encajé ningún gol y estaba muy contento y al final quedamos en el top 10 que era bastante para el Roces de aquella y otro año para disfrutar y la verdad que el entrenador tuvo un detalle de darme el último partido, había jugado casi toda la temporada y mi mejor amigo era el otro portero que estaba conmigo, estuvo al final cuando nos salvamos jugando él y el último partido de liga me dio digamos la posibilidad de despedirme un poco de España jugando y la verdad que lo recuerdo todo muy bien, muy bonito y todo muy bien, me trataron en Roces genial, es un club que merece la pena y la gente igual. Y después, bueno, ya cómo fue la decisión de irte a Inglaterra, de dejar España para irte a jugar allí. Allá fue un poco más difícil la decisión. Estaba trabajando las prácticas de la carrera, había la crisis económica que había empezado, entonces ya mi jefe de trabajo, que era amigo también, me dijo, oye, yo te aconsejo irte a Inglaterra, mi padre me aconsejó lo mismo y nada, envié un par de currículums a Inglaterra para equipos de allí y nada, me llamó Luton Town, que ahora mismo está jugando el playoff para ascender a la Premier League y me ofrecieron una prueba un fin de semana. Me fui para allí ese fin de semana y las pruebas salieron muy bien, la verdad que ese día paraba hasta el aire, me coincidió el día bueno y me llamaron y me dijeron, oye, en junio empezamos la pretemporada, te vienes y en junio me fui para allí, estuve con ellos entrenando en pretemporada hasta que por tema del inglés, por tema de experiencia me cedieron surgió la posibilidad de irme al Cambridge porque se había lesionado el portero y ya ahí empecé un poco ya a probar lo que era el fútbol inglés. ¿Hay mucha diferencia del fútbol español al inglés? ¿Mucha diferencia a la hora de juego? A ver, en esa época en League 2, que era el Luton Town, hay gente con mucha calidad, pero se sigue jugando al fútbol inglés, más directo, mucho más físico, menos táctico que el español, pero hay gente con bastante calidad. Yo he jugado con mucha gente que tenía una calidad que aquí puedes estar en segunda división o segunda B, pero evidentemente a la hora de nivel táctico o toma de decisiones es un poco más alocado, digamos. Es, digamos, un símil del boxeo. En España te puedes defender un poco y soltar algún gancho y en Inglaterra vamos a pegarnos ganchos y el que caiga primero cae. Entonces, digamos, un símil es un poco así. Bueno, allí tuviste una carrera bastante larga, ¿no? En Inglaterra con un montón de equipos. Bueno, ¿cuáles son tus recuerdos así un poco de tus primeros equipos allí? Fueron 5 años allí, la verdad que sí. Bajando de categoría y vaya en descenso, pero bueno, bien, jugué en equipos bastante históricos como el Kettering, que lo entrenó Paul Gascoigne, que es, digamos, una leyenda de Inglaterra. Empecé en el Luton Town, que ahora, como te digo, está en Championship, que para ascender a la Premier y con gente que había ya tenido experiencia en Premier League. Y luego ya cuando me fui a Cambridge, que allí viví 4 años, digamos que planté base allí y luego ya empecé a fichar por equipos, que me tenía que mover alrededor y fue una experiencia increíble. El primer año... Es un martes a las 9 menos cuarto de la noche,
con un partido, me acuerdo, Manchester United, creo que era Bayern Múnich, y el campo pues igual había 1.500 personas, que para un martes de la noche, teniendo Champions y lloviendo, y mis padres que fueron además ese día, dijeron, hombre, mira, esto en España no pasaría, la gente se quedaría en casa o viendo, y la verdad que impactó. Y luego ese primer año además conseguimos pasar rondas de FA Cup hasta jugar con el MK Dons, que es un equipo de League One, que de aquella estaba Dele Alli con 16 años, Alan Smith, que había sido campeón de la Premier, y Chadwick con el Manchester United, y la verdad que fue una experiencia ese año increíble con otros dos chicos españoles que estaban allí conmigo. Sí, te iba a preguntar también eso, lo de, bueno, aquí es jugar la Copa del Rey, ¿no? Lo que puede aspirar un jugador. Tú llegaste eso, a jugar la FA Cup y, bueno, ¿qué recuerdas sobre la experiencia de haberla jugado? Bueno, supongo que eso queda en el recuerdo para siempre, ¿no? Sí, en el recuerdo quedó. En mi primer partido más de Copa lo jugué yo, ganamos 6-1, era un equipo de 3 categorías menos, de octava división, y fue una experiencia increíble, la verdad. Era un partido contra un equipo de 3 categorías menos, pero tú como español, que siempre escuchas la FA Cup, la Copa, claro, ya saltar al campo, ver todo, pues la verdad que fue impactante. Y bueno, me llevó varios recuerdos, camisetas de gente del MK2, de equipos de superior categoría, mis propias camisetas, y al final son recuerdos que la verdad que son bonitos, y se vivía de una manera totalmente diferente a la liga o a la otra copa que hay. Y desde toda esa semana era increíble el sentimiento de la ciudad y de todo. Además, Cambridge es una ciudad pequeña de 120.000, hay 2 equipos y bueno, estaba un poco dividido, y la verdad que muy bonito. Y bueno, también lo que me contabas sobre la afición allí, sí que es verdad que muchas veces se compara, y es verdad que en Inglaterra la gente apoya mucho más, digamos, al equipo de su sitio, de su localidad, de su ciudad, que aquí, ¿no? Sí, totalmente. Allí, por ejemplo, uno de los equipos en el que jugué es Hitstone, que fue el primer equipo en llegar a categoría profesional, siendo de un pueblo de menos de, no me acuerdo si eran de 8.000 o 9.000 personas, o 10.000 personas, perdón. Es una villa, pero bueno, digamos un pueblo, entonces... Como si aquí fuera Luanco, por poner un ejemplo, ¿no? Correcto, y fue el primer equipo en llegar ahí, una villa al superior, y vas al estadio y 2.000, 3.000 personas, y la verdad que fue impactante, pero bueno, es que allí hay una comunidad entre, digamos, equipo, afición y pueblo, que aquí es difícil encontrar, o encuentras en pueblos, digamos, similar, la Viana podemos decir, aunque ya sabemos que van 200, 300, 400 personas en tercera, pero bueno, puede ser similar. Y luego hace mucho también el tercer tiempo después de jugar, que los jugadores van al bar y están con el público o con los aficionados allí, digamos, tomando un par de cervezas y comiendo, y al final eso también crea un vínculo que aquí, por ejemplo, no lo tenemos. Yo creo que aquí un poco lo parecido puede ser el Ceares, ¿no? Yo creo que el Ceares sí que es verdad que para ser Gijón es un equipo que sí que mueve bastante gente. Correcto, tiene una filosofía parecida, y creo que además están hermanados con un equipo de allí de Inglaterra, el Stockport creo que estaba en mi categoría además, y tiene un poco esa filosofía también, que cada vez que vas a Ceares te presta a jugar en la portería que está justo donde el bar, como que te da un poco de ambiente también, no, a ver, profesional, estamos en tercera, pero bueno, te da un poco del ambiente ese profesional, y ese, sí, como portero, ese picorcillo dentro que dices, ahora sí presta a jugar. Pero sí, tiene un poco ese, digamos, ese ambientillo y ese vínculo equipo, afición, que la verdad que está bonito. La vida también, además de eso, vida personal es muy diferente aquí a España. Sí, porque bueno, allí, aparte de jugar a fútbol, yo por ejemplo, bueno, estaba estudiando, y para sacarme también un extra, trabajaba en una cafetería a media jornada, los días que no entrenaba o tal, y entonces había días que se hacía difícil porque entraba a las 6 o 5 o 6 de la mañana, me salía a las 10 para ir a entrenar, o salía a las 2 los días que no entrenaba, y entrabas de noche, salías de noche, y al final no veías la luz del día. Y entrenando lo mismo, ibas con la luz de noche, salías con la luz de noche en diciembre, y se quedaba un poco el día como oscuro, y dices, ya se hace más corto el día, ya se hace un poco más pesado, ya tienes que hacer otro tipo de planes, y bueno, se hizo un poco difícil al principio, pero luego la verdad que una ciudad como Cambridge, cuando me moví a Cambridge, es una ciudad universitaria con gente joven y tenía algo más de vida. Tú bajabas al centro de la ciudad, que te movías en bici, y tenía algo más de vida, que al final también por dentro te sentías mucho mejor. Si no, no creo que hubiera aguantado 5 años en Inglaterra. ¿Y a la hora de conducir te acostumbraste bien? Nada, fácil, es muy fácil. Al final la gente piensa que es más difícil de lo que es, y la única,
dificultad, digamos, o diferencia es que al conducir por el otro lado tiendes a arrimarte al otro lado, entonces tienes nada. En cuanto cojas un poco la distancia, no hay problema. No tuve ningún accidente, no tuve ningún problema, o sea que... Y tampoco en Australia, o sea que no hay Un 10, ¿no? Un 10 en conducción, perfecto. Increíble. Y luego, bueno, ya fue cuando, tras varios equipos, ¿no?, en Inglaterra, que cerraste esa etapa allí y lo que decías, si te fuiste a Australia. Bueno, ahí fue un poco, me iba a volver a España después de acabar el máster que estaba estudiando y lo que es la vida... Y surgió, ¿no? Surgió. Conocí a una chica que era australiana, surgió la posibilidad de irnos los dos a Australia y yo ir a jugar a Australia también y conocer a Australia y vivir una experiencia nueva. Siempre tuve esas ganas de conocer un poco, digamos, Oceanía o Australia y surgió la posibilidad y nada, me tiré un poco, digamos, a la piscina y estuve allí 5 años. Y bueno, ¿qué recuerdas allí? También el fútbol, lo mismo que te decía del español-inglés, ¿es también bastante diferente el fútbol allí? Sí, allí es diferente, hay mucha calidad, la verdad, me sorprendió bastante, gente bastante muy buena, digamos, hay japoneses que suben el nivel, europeos y tal, pero bueno, allí... Es un poco difícil ir a jugar. Hay mucha gente que me pregunta y todavía hace poco algún jugador de tercera me preguntó y ahí el problema es que solo se ponen 2 extranjeros por equipo, entonces digamos que el mercado está limitado. Asia está al lado, entonces muchos japoneses son los que copan esas plazas y al principio para mí fue difícil porque no tenía, digamos, la ciudadanía australiana y yo iba, nada, a la segunda división de Australia y cuando llegué ficharon a un entrenador español que fue el que justo canceló mi contrato y para traer a otro chico que era español, que ahora es uno de mis mejores amigos y trabajamos juntos en una asociación. Y nada, tuve que cancelar y no pude fichar por otro equipo y acabé jugando, digamos, en cuarta división 6 meses, 7, hasta que conseguí la ciudadanía australiana por parte de mi pareja, que ahí ya volví a jugar otra vez en segunda división. Pero se hace un poco difícil, la verdad, sobre todo para los porteros. Si no, se lo podéis preguntar también a Javi, que es otro portero asturiano que está allí en Melbourne, que había jugado en Langreo en el Caudal. Pero bueno, son circunstancias de aquellos países y limitaciones que en parte veo bien para poder promover a la gente joven de ese país, pero bueno, como extranjero cuando llegué allí fue un poco difícil también, un poco de frustración, tener el contrato en segunda y de repente no encontrar nada por ser extranjero, pero bueno, por suerte conseguí esa visa que me permitió luego estar allí 3-4 años jugando en segunda división de allí. Ya me decías que bueno, que habías visto buen nivel, pero en el nivel también aficionados, lo mismo que hablábamos en Inglaterra, allí cómo era, contando que bueno, allí estabas en segunda división, ¿no? Sí. ¿Cómo era allí el nivel aficionado? Allí es bastante diferente, hay menos gente, pueden ir entre 500 y 1000 personas dependiendo del equipo, pero sí es verdad que hay un arraigo mucho mayor a los equipos porque cada equipo pertenece a una comunidad. Por ejemplo, mi primer equipo allí en segunda división fue el Sydney Olympic, que es de una comunidad griega. Entonces toda la comunidad griega y las casas, digamos, como no los consulados, pero las casas griegas de los ciertos barrios apoyaban económicamente al equipo. Luego mi segundo equipo fue macedonio y seguía toda una comunidad macedonia. Y luego había equipos croatas, italianos, entonces había partidos calientes porque digamos que la guerra de los Balcanes todavía estaba un poco ahí activa con gente joven o gente de 50, 60 años que la vivió y entre griegos, croatas y macedonios sí que hubo alguna vez reyertas que tuvimos que nos encerraron en el estadio y no podíamos salir, pero bueno, digamos que menos gente, pero bastante pasional. Y bueno, de tus etapas allí, ¿cuál es el mejor recuerdo que guardas allí? En Australia, pues es difícil, pero yo creo que jugar ahí en segunda división y verte, digamos, a un nivel profesional allí y ser bastante, digamos, de lo que mejor valoraban, pues para mí fue satisfactorio. Y toda la gente que conocí de diferentes culturas, sobre todo los jugadores había jugadores australianos que venían, que nacieron en Sudán o que venían de otras ciertas partes de África, de Asia, entonces al final acabas aprendiendo mucho, conociendo gente que luego tiene familia en esos países y puedes, me llevaría un poco, digamos, la experiencia en general con la gente. Bueno, supongo que también jugaste allí en Copa, la Copa de allí. ¿Llegaste a jugar contra algún equipo de primera división o...? Sí, jugamos bastantes partidos, no en Copa, porque el año que a mí tuve la mala suerte que de los 4 años que jugué en Copa, 3 me eliminaron en la ronda justo antes de que entraran los equipos de primera división, y el último año, que fue el que me volví en octubre, habíamos pasado la ronda para jugar en noviembre contra, de aquella era el Melbourne City, que es del City Group,
y justo me tuve que volver en octubre por un problema familiar y no lo pude jugar, pero bueno, sí jugué bastantes partidos amistosos, incluso me invitaron a entrenar con un equipo que se llama el Wellington Phoenix, que es de Nueva Zelanda y juega en la primera división, y estuve una semana entrenando con ellos en un camp que hicieron allí, y nada, jugué contra el Sydney FC, que digamos que es el Real Madrid allí, jugué contra el Sydney Wanderers, Central Coast, que son equipos de primera división amistosos, y la verdad que muy bien. Incluso yo no pude jugar, pero bueno, se jugaron partidos contra equipos que venían de China, que estaba, por ejemplo, Hulk y Oscar, y el brasileño, y gente así, que yo no pude jugar porque no había firmado todavía, y bueno, son cosas que están bien. Y bueno, luego ya fue cuando volviste aquí, ¿no? A España, al Colunga. Sí, bueno, como te comentaba, tuve el problema familiar y nada, después de todo lo que pasó con el COVID, el coronavirus, y yo lo había dejado con mi pareja, era un momento de tomar una decisión y estar cerca de la familia. Y me vine y nada, y tuve la suerte de que Julio Arniella me entrenó, y tengo que agradecer muchas cosas porque fue el primero que me ayudó, por ejemplo, a ir a Inglaterra, fue el que dio todos los informes, porque él había estudiado en América y en Canadá, entonces me dio todos los informes en inglés. Luego en Australia me ayudó o me introdujo digamos, al representante del Fútbol Club Barcelona allí, entonces entré a trabajar en la Academia del Fútbol Club Barcelona gracias a Julio, y aquí me ofreció entrar con el Colunga y nada, al mes ya había firmado con ellos y hasta hoy, pero por eso tengo que estar agradecido a Julio, porque siempre, cada cambio que tuve en mi vida, él siempre estaba presente, entonces me hizo ilusión que me llamara y luego me fichara y poder ayudarlo este año y medio que estuve. ¿Julio es el entrenador que más te ha marcado? Sí, ¿no? Ya no sé si como entrenador, pero como persona vinculada al deporte sí, porque al final, como te digo, en todos los cambios deportivos que he tenido en mi vida ha estado él siempre. En mi primer año senior, Julio. En mi primer año en Inglaterra, Julio manda los informes. En mi primer año aquí, otra vez, Julio me ficha en Australia. Entonces yo puedo decir que como persona me ha marcado a mí, o sea, pues lo considero un amigo y él a mí igual. Y luego, sí, como entrenador, bueno, en Inglaterra, por ejemplo, ahora mañana me voy a un homenaje que le hacen a un entrenador que tuve en Inglaterra, que también me marcó mucho, me entrenó 2 años y medio y podamos decir que los dos me han marcado. Bueno, volviste y en tu primera temporada en el Colunga, bueno, ¿cómo la recuerdas? Pues la verdad que llegué justo noviembre, diciembre, y tenía una situación bastante mala, estaban en la parte baja de la clasificación y justo llegué y cogieron y luego cogimos una racha bastante buena que, como visteis, nos llevó hasta el último partido en el Tartiere a luchar por los playoffs, que solo perdimos un partido y fue en el Tartiere además. Y recuerdo un ambiente increíble en el vestuario, la gente todo como una familia, íbamos a todos lados juntos, comíamos juntos, y al final, para mí, que acaba de llegar y era una transición difícil después de 10 años, pues me ayudó muchísimo a volver a jugar a mi nivel, a volver a afianzarme aquí un poco, y la verdad que lo recuerdo muy bien. Y esta temporada, pues, que fue mi primera temporada entera en un equipo en tercera división, también empezamos con unas expectativas, yo creo que por culpa del año pasado se empezaron las expectativas altas o la gente tal, pero para el Colunga yo creo que quedan entre los 10 primeros era ya un objetivo muy bueno, que al final lo conseguimos, quedamos décimos, pero bueno, está ahí. Pero yo creo que teníamos miembros para más, la verdad. Pero bueno, hay momentos que hay que saber competir o tener actitud, y momentos que tienes que tener esa pequeña pizca de suerte para cambiar las dinámicas de tanto las 7 derrotas seguidas como tuvimos, como de los partidos. Pero bueno, en general, la verdad que el grupo también muy bien, muy sano, todos éramos como un grupo, una familia también, o sea que a mí, ahora con 35 años, eso lo valoro. ¿Cómo recibiste la noticia de que Julio ya deja de ser entrenador del Colunga? Supongo que un poco un golpe, ¿no? Bueno, sí, la verdad que nos sorprendió a todos un poco, pero bueno, también te lo podías esperar. El año pasado fue ya un año que creo que la mejor clasificación de la historia del Colunga. Este año creo que íbamos, o no sé si es la segunda mejor clasificación de la historia del Colunga, pero bueno, Julio cumplió ciertos objetivos que yo, que lo conozco, es ambicioso, y él se merece también tener una oportunidad con un equipo con más recursos para poder pelear por cosas más bonitas, pero
la verdad que sorprendió un poco a todos, pero bueno, yo creo que si lo conoces también te lo podrías intuir un poco. ¿Quién te sorprendió en tercera para bien y quién crees que fue un poco la decepción? Yo creo que un poco la decepción para mí pudo ser el caudal, ¿no? Yo me esperaba un poco más, yo creo. Si hablamos de equipos, Sí. digamos que para mí, por ejemplo, este año, si el año pasado ya estuvieron arriba con nosotros, digamos que para mí este año el Praviano ha sido bastante... Sí, a ver, no, ya el año pasado estuvo arriba hasta el final, se descolgó un poquito ahí, pero este año se ha metido en playoff y está en la final de los playoffs, no podemos decir, yo creo que no se puede decir otro equipo que Eliminando yo creo que al uno que podía ser el favorito incluso a ascender. Entrego, no sé si lo decía hoy en el periódico Pachi, que el Entrego era un equipo que estaba hecho para meterse en playoffs, pero el Praviano no, o no tenía esas expectativas. Entonces yo creo que el Praviano es el que para mí la revelación. Y luego la decepción, sí, un poco caudal, lealtad entre los dos, digamos. Yo creo que entre los dos un poco ha sido una decepción a nivel de resultado. A ver, decepción, es difícil decir esa palabra, pero yo creo que ellos tenían otras expectativas que no han cumplido y estarán ellos decepcionados. Para mí, bueno, la tercera tiene nivel, hay varios equipos que siempre hay alguna sorpresa para bien y para mal, y este año les tocó a ellos, pero bueno, tienen tanto recursos económicos como recursos, digamos, a nivel deportivo para el próximo año hacerlo bien o estar arriba ya. Sí, yo vi mucho nivel, sobre todo pues en Llanera, en el Covadonga, ¿no? Equipos que tenían mucha... por ejemplo, yo sí que es verdad que igual no me esperaba que el Covadonga ascendiera como primero y al final le ganó ahí la partida al Sporting B. Hombre, es que te pones a mirar la plantilla del Covadonga y pueden jugar en un partido es verdad que... fuerza y la segunda parte pueden jugar técnica, pasar el balón. Tienen 6 jugadores digamos arriba para jugar un tipo full y 6 jugadores para jugar otro tipo full. Y al final eso te da bastante, ya eso ya te está diciendo que tienes recambio. Pero bueno, el Llanera sí, yo creo que le perjudicó un poco el inicio de liga que tuvieron, pero jugadores con calidad arriba, tienen jugadores de calidad y de experiencia que la verdad que bueno, al final se han metido ahí con una dinámica en la segunda vuelta que daba miedo también. Ir a jugar contra ellos era decir, hoy vamos a sufrir. Pero bueno, yo creo que sí, el Llanera. Sí, yo lo del Cova lo decía más que nada porque yo veía como favorito al Sporting B. Es que el Sporting B al final yo creo que se han puesto ellos una presión demasiado grande desde la llegada de Orlegui y... Yo creo que igual también lo podemos decir como del nombre, ¿no? Decimos por el nombre, por ser el filial, pero es verdad que lo que tú dices, que al final el Covadonga igual puede tener tanto equipo o más. Experiencia seguro, experiencia de jugadores seguro que tienen. Y luego para el Sporting, como ves, ir fuera a campos como el nuestro, en Colunga, o como campos como el Titánico o el Llanera, no son campos para futbolistas como ellos. Mira Barán, que ahora, por ejemplo, todo el mundo habla muy bien de él en segunda división, pero en tercera, claro, tú tienes que ir a Llanera, tienes que ir al campo del Colunga o al campo del Titánico, que si es en invierno no es una moqueta. Entonces yo creo que a ellos les es difícil, correcto, les es difícil adaptarse a eso y luego que hay gente de experiencia, pero casi siempre normalmente es verdad que esos equipos filiales como el año pasado pasó con el Oviedo y el Sporting B tienen un bajón que si dura un poco más de lo que piensan, como les pasó este año, pero bueno, son cosas que el fútbol es el fútbol y al final... ¿Crees que la posición de portero es la más difícil o de las más difíciles? Sí, para mí sí. O la menos agraciada, digamos. Porque si yo fallo, al final... es que no... Pude hacer 10 paradas en todo el partido y ser el mejor del partido y llegar en el último momento, se me escapa un balón y nadie dice, es que no nos salvó un punto. No, Nol perdió 2 puntos por si empataste. Entonces al final se acuerdan un poco más de lo malo que de lo bueno. Pero a mí me gusta porque es diferente, tienes otro tipo de presión y no sé, me daba ese cosquilleo. Al final eres tú un poco contra todo lo que te viene. Es verdad que juegas en equipo, pero eres el único que puedes usar las manos y eres el último en, digamos, fastidiar un poco la alegría del equipo contrario o de los aficionados. Pero yo creo que es el portero y el delantero. Digamos que es difícil pero especial, ¿no? Sí, difícil pero especial, correcto. Ahí la has dado, mejor dicho. ¿Alguna vez te dijeron que te pareces al Pichu Cuellar? Me parecía más amigo mío, así de veces. Todavía el otro día en Ceares también, pero bueno. Además tenemos un estilo, digamos, parecido. Un poco, digamos, arriesgado en el campo del juego y al final
muchas veces, hasta mis amigos, eres igual que tu amigo, qué pichu, y yo, bueno, es lo que hay. Pero no me peino tampoco tan bien como él, ¿eh? ¿Podremos hablar de si vas a renovar en el Colunga o todavía no se puede saber? No tenemos ni idea. A mí no me ha sonado ni el teléfono de ningún lado, entonces, no sé. El Colunga no sabe todavía el entrenador tampoco. Y hablando con los jugadores, ninguno ha recibido ninguna llamada. Entonces, supongo que una vez se sepa el entrenador, empezarán ya a ver qué idea tiene el entrenador, qué tipo de jugadores les gusta y renovarán a la gente o no. Sí que es verdad que por Asturias vas a seguir, ¿no? Sí, yo en Asturias, o sea, estoy afincado aquí y no te vuelves a Inglaterra. No, a día de hoy no me movería, la verdad. Y para un futuro, ¿tienes en mente, pues por ejemplo, ser entrenador de porteros o directamente entrenador o eso que surja y no tienes de momento nada? A ver, yo de momento no me gustaría ser entrenador o entrenador de porteros. Sí es verdad que me gusta mucho el tema de ser analista o scout, que para eso me estoy preparando y estudiando. Y nada, tema de, digamos, un poco de dirección deportiva o de hacer scouting o análisis de otros equipos, eso sí me gustaría. Sí que es verdad que cuando hablé con Arturo Enamorado, él me decía que para ser entrenador de porteros había que ser portero, ¿no? Para vivir, para sentirlo. ¿Tú piensas un poco lo mismo? Totalmente de acuerdo. O sea, hubo, más antiguamente que ahora, porque es verdad que ahora los entrenadores de porteros tienen una idea de lo que es la posición de portero mucho más avanzada que anteriormente, pero me acuerdo de cuando empezaba, tomar una decisión y escuchar a mi entrenador diciendo cualquier cosa o cualquier tipo de información que no, este no ha sido portero. No sabe ese sentimiento, no sabe por qué esa toma de decisión, no sabe por... Entonces yo creo que a día de hoy hemos mejorado en eso y por ejemplo este año yo tengo a Dani Lozano que estuvo en la Cultural Leonesa el año pasado de entrenador de porteros y estuvo en el Sporting y era un tío que es espectacular, nos entendía, nos ayudaba, estaba todo el día dándonos información o analizando nuestros vídeos y incluso cuando nos fallabas, pues oye, tienes que mejorar esta. Y al final eso te ayuda, te da confianza, te relaja y yo creo que, como dice Arturo, que haber sido portero o haberte preparado para ser entrenador de portero evidentemente ayuda para saber por qué ese portero tomó esa toma de decisión o por qué estás haciendo eso en ese momento. Pero bueno, es lo que nos tocó de primeras, pero por suerte el fútbol evoluciona y nos está ayudando eso. Pues nada, Enol, un placer y muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti y por aquí nos veremos seguro. Perfecto.